Ya me acordé ya. Y nada, vamos a iniciar. Como siempre, como la sesión anterior, me gusta iniciar con el tema de una recapitulación, ¿no? Todo lo que hemos hecho la semana pasada, bueno, la semana pasada, la sesión pasada, a fin de poder refrescar un poco su memoria, ¿no? Entonces, recordando un poco la sesión anterior, vimos todo el tema del liderazgo, en primer lugar, ¿no? Vimos los diferentes tipos de liderazgo con los que se puedan contar. En este caso, el transformacional, el transaccional, el autoritario, ¿no? Y hemos visto sobre todo que la importancia del liderazgo y compromiso también recae sobre todo en la alta dirección. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que nos van a dar los recursos, el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Esta es indispensable, sobre todo para poder llevar a cabo una correcta implementación. No estoy hablando solamente de recursos económicos, como ya lo habíamos conversado, sino tema de tiempos, tema de personal, ¿no? Hablamos también sobre la diferencia entre ser un jefe y ser un líder, ¿no? ¿Por qué es importante ser un líder y no un jefe en la implementación del sistema integrado de gestión de la calidad? A ver, si recuerdan un poquito, a ver si me pueden escribir, ¿por qué ustedes consideran o creen que es indispensable ser un líder ante una implementación del sistema de gestión de calidad? Déjenme ver un mensajito para ver si estamos alineados, ¿no? Líder lidera personas, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué opinan los y jefes más acción? Ok. ¿Quién es más? ¿Cuántos estamos conectados? Somos 9, creo. A ver, ¿quién más quiere participar? Pueden escribirlo por el chat, no hay problema. ¿Qué opinan los demás conectados? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Más que nada, recordemos que es por un tema también de inspiración, ¿no? Por un tema de, buenas noches, el líder inspira, justo la palabra, ¿no? Solo da indicaciones, es mejor ser líder para inspirar y apoyar a sus colaboradores. Correcto. Habíamos visto unos puntos relacionados a tema de inspirar, a tema también de dar ese impulso hacia las otras personas. ¿Por qué? Porque el tema de calidad no solamente se queda en la parte de arriba, sino es transversal, ¿no? Todos aportan valor en un ciclo de vida, en una cadena de suministro, en una cadena de valor. Este, como vimos en la primera sesión, tenemos diferentes tipos de procesos. Procesos estratégicos, procesos operacionales y de soporte. Si alguno de estos falla o tiene algún tipo de gap, el producto o servicio va a tener falencias, va a tener reprocesos. Entonces, es por eso que necesitamos una buena cabeza en la dirección y buena cabeza en los diferentes equipos con los que contamos, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que dice acá, comunicación estratégica, hacer llegar el significado, ¿no?, de la gestión de calidad a todos por igual. Y no significa netamente, ya dejo un papelito, envío un correo y con eso se acabó, no, sino que es algo que se tiene que socializar, concientizar, trabajar, ¿no? Entonces es importante ello. Por otro lado, habíamos visto el tema de las políticas. El tema de la política, recordemos que es prácticamente viene a ser, eh, vamos a plasmar estos lineamientos que les estoy mencionando en algún tipo de documento formal, que no necesariamente en esta ISO debe ser firmado, ¿no? Pero también como un tema de autoridad, como un tema de mostrar este liderazgo, se puede firmar, y está relacionado sobre todo con tema de establecer ciertos objetivos, tema de cumplir con los requisitos legales, tema de mejora continua, ¿no?
tiene que ser correctamente difundido, ¿no? Todas las partes interesadas, recordemos esa palabra, ¿no? Deben conocerlo. Partes interesadas, tanto internas como externas, trabajadores, proveedores, ¿no? Inclusive si algún organismo estatal ingresa, ¿no? A nuestra página web, por ahí también pueden visualizarlo. Entonces es importante ello, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cuáles son los medios en los cuales nosotros vamos a colocar esta política? Puede ser a través de la inducción, puede ser a través de capacitaciones anuales, ¿no? También de manera física, en lo que son las pizarras de corcho, ¿no? En la recepción, entre otros medios, ¿no? Hablamos también sobre el tema de los objetivos SMART. SMART vienen a ser estas siglas, de Specific, Measurable, Achievable, Relevant y el tema de Time Orient, que viene a ser específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempos límites. Es decir, tiene que haber un propósito y no crearlos por crear, ¿no? Es lo que ya habíamos visto. Los objetivos son específicos y deben ser entendibles. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como alta dirección, nosotros puestos más jerárquicos, etcétera, nos gustan más las palabras un poco rimbombantes, ¿no? Entonces, por ese lado, creemos que lo que nosotros hemos plasmado, no todos lo pueden entender, ¿no? Pero si te vas a puestos un poco con menos competencia, porque suele pasar eso, ¿no? Muchas veces las personas no lo entienden, entonces tenemos que tener estos objetivos en un lenguaje donde cualquier persona lo pueda entender, ¿no? No significa porque tengas una maestría, ¿no? El otro que de repente tiene un bachiller o un técnico de repente, no lo puede entender. Todos tienen que comprenderlo porque todos remamos hacia el mismo camino. Importante. Medibles. Si yo pongo un objetivo súper gaseoso, que solamente es algo de percepción, no me sirve. Todo debe ser medible. Medible también está relacionado con alcanzable. Si yo pongo incrementar un 500% el nivel de mis ventas, puede puede ser que lo logre, puede ser que no, pero lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque tengo que competidores, tengo un montón de factores que no necesariamente los he medido, ¿no? Para eso también, como les mencionaba, es importante revisar el contexto de la organización. Podemos alcanzar con nuestra capacidad operativa, con el tema de nuestras limitaciones o con el tema del mercado que está dinámico. Si es así, lo ponemos. Si no, más objetivos, ¿no? Más trazables, como se dice, ¿no? Que sean relevantes. Si ponemos un objetivo, ¿no? Por ejemplo, un objetivo que usualmente suelo ver, ¿no? Es el tema de quedarse siempre puntualmente hasta la hora de salida. Hay algunos, sí he visto, hay algunos casos de consultoría donde he visto, ¿no? Que dicen, uno de los objetivos es que te quedes hasta tu hora de salida o un poco más. Y con eso ya estás logrando una meta. A la persona le interesa quedarse más de sus horas. La verdad es que no. O sea, así seamos fríos, así seamos de recursos humanos, ¿no? No le gusta. Pero algunos lo quieren medir como un nivel de confianza, pero eso no es confianza. Se pueden quedar, sí, si es que hay un mutuo acuerdo, si es que la persona también se queda por temas de que quiere terminar su trabajo, ¿no? Pero no lo vas a medir por si se queda más tiempo, ¿no? Al contrario, también te puede jurar en contra. Y obviamente también el tema de la orientación de los tiempos, poner ciertos límites, ¿no? Temporales. Si se va a medir de manera mensual, semanal, trimestral, anual, ¿no?
Riesgos y oportunidades, este tema también bastante importante de lo que ya habíamos conversado. Recordemos que los riesgos, ¿no? O mejor dicho, en general riesgo es una incertidumbre, pero la parte de riesgos negativos lo solemos conocer así, tal cual, como a secas, ¿no? Como riesgos. Y los positivos vienen a ser oportunidades. Entonces acá vemos algunos tipos de ejemplos, ¿no? En los cuales nos pueden afectar a nosotros o podemos aprovecharlos como son las oportunidades. La forma, el cómo, tenemos que considerarlos. Tenemos que colocar responsables, tenemos que colocar evidencias de que hemos mitigado o que lo hemos aprovechado. ¿Sí? Importante eso, lo que habíamos mencionado. El nivel de riesgo que nosotros querramos colocar va a depender de nuestro apetito al riesgo. ¿Y qué era apetito al riesgo? ¿Qué tan exigente soy o no soy en relación, ¿no? Con cuánto me puede afectar? Ya les había mencionado el tema de riesgo catastrófico, medio, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que nosotros mismos saber qué tanto yo puedo aceptar o no. Entonces, a ver, continuamos. Y el día de hoy nos toca ver el apartado número 7, que se llama apoyo. Nosotros, ¿qué entendemos con la palabra apoyar? ¿Qué es lo que ustedes entienden con esta palabra? Apoyo. ¿Por qué en la norma ISO hay un apartado netamente de apoyo? ¿A qué creen que se refiere apoyo? ¿Y por qué creen que es bastante importante? A ver, los escucho antes de pasar con la explicación. Apoyo. ¿Por qué creen que hay un apartado? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguno de ustedes quiere participar? Asistir en las tareas en determinado equipo, creo que sería por el tema de que apoyo se trata de dar ayuda a X o Y personas para cumplir cierta meta, ya, ayudar a los recursos a personal. Ujú. ¿De qué manera yo ayudo, ¿no? En esas tareas? ¿Cómo yo, desde mi posición, doy esa ayuda? No sé qué opinan. ¿Es una ayuda económica? ¿Es una ayuda de qué manera? ¿Cómo yo puedo ayudar para que mi sistema de gestión se pueda realizar de manera correcta? ¿Solamente la alta dirección puede apoyar o yo como operario puedo apoyar en cómo se deben ejecutar los procesos, colaborar en las tareas designadas? En un equipo apoyan todos. Perfecto. Este apartado está basado en este punto, la asignación de los recursos. Recordemos que ya habíamos hablado, ¿no? Sobre este tema de los recursos como tal que la alta dirección debe poner en su disposición y nosotros como personas, ¿no? Como también un recurso humano, tenemos el deber también de apoyar, ¿no? El deber de ejecutar las actividades que se nos son asignadas, cumplir nuestras metas correspondientes, porque al final todos estamos en un mismo barco. Y el apoyo significa, más que nada, esta asignación y deber de poder ejecutar estas actividades que se nos tienen plasmadas en la ISO 20, perdón, en la ISO 9001 para poder lograr estas metas. En primer lugar, la meta, ¿cuál puede ser? La implementación. Pero no es la meta per se, sino la meta per se es poder estandarizar, poder normalizar,
por automatizar nuestros procesos y mejorar la satisfacción del cliente. Recordemos que ese es el objetivo de la ISO 9001, ¿no? Entonces, se centra sobre todo en 5 apartados, en 5 temas. Apoyo en tema de recursos, en tema de competencias, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Esto es importante, ¿por qué? Porque se establecen los pilares de cómo establecemos recursos, ¿no? Las competencias que cada personal debe adoptar. Toma de conciencia es bastante importante porque esto genera esta repercusión, esta repetitividad, ¿no? Para que el sistema de gestión quede grabado en las memorias de las personas. ¿Cómo comunicamos? Esto es importante. La gran mayoría de problemas que suelen pasar en las empresas es ¿por qué? Porque no nos sabemos comunicar. Porque siempre está el yo pensé o yo creía, esas palabritas que ustedes seguramente habrán escuchado. Levanten la mano si en algún momento, en alguna reunión, han escuchado esas palabras de yo pensé que fulanito lo iba a hacer. Yo pensé que ya habíamos aclarado este tema. A ver, siempre esa frase, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque nadie se quiere hacer responsable de repente de realizar algún acta de reunión. Simple, sencillo, ¿no? En un acta de reunión queda donde están las responsabilidades, donde está la fecha de compromiso. Y por último, el tema de información documentada. Está bien que hablemos de todo, hablemos de política, hablemos de los procesos, ¿no? Pero ¿qué pasa si se te va un personal y tienes que contratar a otro? Tú le puedes explicar, pero como se dice, la memoria es frágil, ¿no? Entonces sí necesitas cierto documento que te dé soporte para que estas personas tengan una curva de aprendizaje un poco más rápida. ¿Por qué? Porque después todo queda en las suposiciones, queda en la forma natural como las personas suelen hacerlo, ¿no? Muchas veces los procesos se realizan por el expertise de las propias personas y no quedan documentados. Entonces, algo importante que tenemos que ver acá es, nunca una persona debe ser un recurso crítico. Esto sobre todo lo vemos en la ISO 27001. Una persona nunca puede ser un recurso crítico. Si es un recurso crítico, significa que si se va esa persona, tu proceso queda en el aire. Vas a quedar con cuello de botella, etcétera. Entonces, lo importante es documentar ese know-how que tú has ido capacitando a la persona, que esa persona ha desarrollado. No es porque lo querramos votar, sino es porque nosotros como empresa, ¿no? O como trabajadores también queremos aprender. Entonces, esos son los apartados que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Para eso también vamos a ver una pequeña introducción en relación al tema de apoyo, ¿sí? Me avisan, por favor, si se escucha la presentación. GS Progress presenta Apoyo. Perfecto. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento e implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad. De igual manera, se debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad y para la operación y control de los procesos. Además, se debe proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y lograr la conformidad de productos y servicios. La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Un ambiente adecuado puede ser la combinación de factores humanos y físicos. Es importante que la organización determine y proporcione recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios.
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para la conformidad de sus productos y servicios. Y estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Video realizado por GS Progress. Perfecto. Es lo mismo que les he mencionado de manera más gráfica. Me gusta siempre complementarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque es un mismo lenguaje, solamente que con dibujos se hace mucho más entretenido, ¿no? Entonces, hemos podido ver tema de comunicación, ¿no? Los pilares que ya les había mencionado. Entonces, empezamos primero con el tema de recursos. ¿Qué son los recursos en sí? Para esto, como tal, siempre nos vamos a basar en un tema de enfoques, ¿sí? Recordemos nuestros mapas de procesos que habíamos visto. Por un lado tenemos entradas, por otro lado tenemos salidas, ¿no? Y en el medio tenemos un interín de procesos, una gama de procesos, ¿no? De flujos, de actividades que transforman estos inputs en outputs. Estas entradas en salidas. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Por un lado, hay empresas que esto lo pueden realizar a través de robots, de todo lo que es a través de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quién controla, quién salvaguarda que la inteligencia artificial esté trabajando de manera correcta? ¿Quién genera estos parámetros? ¿Quién genera los queries? ¿Quién genera la programación? Son los seres humanos. Siempre por default tiene que existir seres humanos. Eso de que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestros puestos de trabajo, no, no las reemplaza, no las elimina, las transforma. ¿Por qué? Porque lo que nos hace es ser más veloces al momento de trabajar, pero siempre se va a requerir personal, porque el personal, a diferencia de las inteligencias artificiales, de los robots, tienen raciocinio, ¿no? Podemos discernir, podemos adoptar mil y un escenarios diferentes y podemos complementar o utilizar de una mejor manera el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Materiales. ¿A qué nos referimos con materiales? Puede ser desde un lápiz y un cuaderno, una laptop, puede ser tema de gabinetes, puede ser extintores, cualquier tipo de material que nosotros vayamos a utilizar para poder realizar y ejecutar los servicios. En este caso, el material va a depender también de la empresa en la que estemos, ¿no? Recursos financieros. Obviamente, toda empresa lo que quiere es tener un flujo de efectivo positivo, ¿no? ¿Para qué? Para poder invertir, para tener capacidad, para tener liquidez, para mejorar en su capital de trabajo. Capital de trabajo significa aquellas actividades, o mejor dicho, yo como empresa necesito ese dinero de manera a corto plazo para realizar tema de pago, realizar tema de renta, impuestos, para salvaguardarme, tener un colchón, ¿no? Y para generar mayor ingresos, ¿no? Infraestructura. La infraestructura también es importante, sobre todo porque va a ser la distribución en donde nosotros trabajemos para saber si somos o no somos tan eficientes. ¿Esto por qué? ¿Por qué la infraestructura es importante? De repente en una situación administrativa no lo podamos ver bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en una compañía y la parte de, no sé, por ejemplo, estamos en una fábrica de calzados? Ustedes saben que primero se hace todo el tema de la horma, el diseño de la horma, y luego de eso ya se empieza a armar, ¿correcto? ¿Qué pasa si por un lado el tema del diseño, el área de diseño, está en una esquina y el área de ensamblaje
está en la otra esquina, ¿no? O por ejemplo, peor, si tenemos un área, ¿no?, de facturación en Perú y tenemos el área de cobranzas, no sé, en México. También puede pasar eso. Hay retrasos en los procesos. En el caso de esta fábrica de calzados, es porque va a haber un mayor tiempo de demora en el traslado de un lado para el otro, ¿no? Eso se llama una muda, eso se llama un desperdicio, mayor cantidad de tiempo. En el tema, por ejemplo, si tenemos que varias empresas hacen eso, ¿no? Ponen un área en un país y otra área en otro país, lo que genera también, por ejemplo, es el tema de diferencia horaria. Tenemos que adaptarnos a ciertos horarios que de repente no nos gustan, o de repente ellos trabajan hasta una cierta hora que acá nosotros seguimos laborando. Tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Entonces es importante también el tema de la infraestructura. No es lo mismo también trabajar de manera virtual a trabajar de manera física. Eso también tenemos que saber. No es lo mismo tener una infraestructura física a tener una infraestructura en la nube. No es lo mismo tener documentos impresos y guardados en un estante a tenerlo todo en un SharePoint. El tema sobre todo de cómo lo vamos a resguardar también es importante, ¿no? Y el tema del ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo también es un tema un poco más subjetivo, tema cultural, cómo nos tratan en el trabajo, ¿no? Si estamos propensos a tener ciertas discusiones, a ser maltratados, a ser reconocidos, también es importante. ¿Por qué? Porque eso, como ya les mencionaba, puede afectar en el tema de rotación de personal, fidelidad, respuesta hacia el cliente, ¿no? Entonces también es importante eso. Entonces, un poquito para que puedan saber lo que nos dice la norma en relación al tema de los diferentes tipos de recursos que tenemos, ¿no? Por un lado, tenemos que suministrar todos los recursos que permitan generar este ciclo completo, ¿no? Por un lado, tenemos los recursos externos y las capacidades internas. Uno de los recursos internos más valiosos que tenemos, que lo mencionamos, es el ser humano, son los trabajadores. Entonces, como parte de nuestra obligación, ¿no?, es que nos puedan apoyar, pero si no saben realizar un buen trabajo, si no los capacitamos constantemente, ellos también se van a aburrir, se pueden ir y nuestros procesos va a tener todavía estos gaps, ¿no?, estos reprocesos. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Así como hicimos el FODA a nivel empresarial, tenemos que hacer el FODA de nuestros trabajadores para saber con qué tipo de personal estamos contando, ¿sí? Y saber si tienen una línea de crecimiento más rápida que los demás. ¿Para qué? Para poder aportarles. Porque si están contratados es por algo, ¿no? Es porque le hemos visto un valor, es porque sabemos que pueden ayudarnos a mejorar tanto en la parte de back office, front office, ¿no? Y los recursos externos también es importante. ¿Con quiénes también estamos trabajando? Los proveedores son un recurso. El tema de algún tipo de servicio, outsourcing, por ejemplo, ¿no? Que también había alguna persona que trabaja en esta área. ¿Cómo nosotros le aseguramos a nuestros clientes que la persona que les estoy destacando va a cumplir a cabalidad con lo que ellos necesitan y no se van a ir? Porque el principal problema de un outsourcing es eso, que se quede 2 meses, 3 meses y pum, se vaya, ¿no? Y lo tenemos que reemplazar. Y de nuevo se va y lo reemplazamos. Entonces, eso también es importante saber, ¿no? Personas, ¿no? La organización requiere de las personas. Algo importante en este punto es, todas las personas somos diferentes. Tenemos comportamientos, tenemos hábitos, algunos son más mayores que otros, ¿no? En este caso, podemos trabajar con personas que saben utilizar herramientas tecnológicas,
otros no, otros ya están a punto de jubilarse de repente, ¿no? Entonces, la idea es saber con quiénes trabajamos, ¿sí? ¿Esto para qué? Para saber en qué somos buenos los unos y los otros, ¿no? Acá hay otro videito que les estoy pasando para poder ver sobre todo este tema, ¿no? En las personas. El día de hoy vamos a abordar el capítulo 7 de la norma ISO en su versión del año 2015, concerniente al apoyo. Vamos a comenzar revisando qué nos dice la norma ISO en este subapartado. 7.1 Recursos. 7.11 Generalidades. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar a. Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. B. ¿Qué se necesita obtener de los proveedores externos? 7.12 Personas. La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. Listo. Hasta acá es lo que quería mencionar, porque acá hay una palabra bastante importante que se deja entrever. Debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad. ¿Esto qué significa? El tema de capacidad operativa, ¿sí? La capacidad operativa, más que nada lo vemos sobre todo en proyectos, más que nada lo vemos también en empresas del rubro, por ejemplo, retail, en fábricas. Pero si nosotros queremos también implementar un correcto sistema integrado de gestión, tenemos que conocer quiénes son nuestro personal que nos puede apoyar con este punto, ¿no? Es decir, quiénes son los que ya tienen conocimiento, bagaje, algún tipo de experiencia implementando o haber participado en algún tipo de implementación para hacer llegar este mensaje, ¿no? A sus compañeros. Porque de repente yo como gerente general doy más miedo, ¿no? Y simplemente mis trabajadores lo hacen por hacer, ¿no? Porque es una directiva y listo, y si no lo cumplo, me echan. Pero si tenemos personas que saben llegar, saben transmitir este mensaje hacia ellos mismos, entre pares, como se dice, es mucho más fácil, es mucho más factible, ¿no? Tema de infraestructura. Ya les había mencionado que infraestructura puede ser tanto una infraestructura física como una infraestructura tecnológica. Aquí alguno de los que están acá conectados trabaja de manera virtual. ¿Hacen trabajo virtual alguno de ustedes? Lidia, a veces tú. ¿Quién más? A ver, ¿quién más hace trabajo virtual? A ver, Lidia, te pongo un ejemplo. ¿A cuántos minutos, a cuántas horas vives de tu trabajo? Ya sea con el transporte que sea. 15 minutos, sumamente cerca. ¿Alguno que viva a 1 hora, que viva a 2 horas de su trabajo? A 2 horas. Ya, wow, eso es más tiempo, ¿no? Y es lo mismo, por ejemplo, tener una reunión presencial a una virtual. ¿Qué opinan? Es lo mismo tener las cámaras apagadas, a verse todo dentro de una misma sala. Acá los que trabajan o de repente algunos que estudian, que también hacen trabajo grupales, presencial o virtual. Es lo mismo cuando quieren mostrar su pantalla, ya.
Hay maneras, hay formas y hay formas, ¿no? No es lo mismo. Va a depender también de qué tan acostumbrado estás a la parte tecnológica, ¿no? Sobre todo eso. A mí sobre todo me gusta el tema de presencialidad, llámeme anticuado si quiere, ¿no? Porque puedo ver las expresiones de las otras personas. Puedo saber cómo están hablando, si me están, entre comillas, diciendo la verdad, o si me están tratando de parafrasear, o si me están inventando algo, ¿no? En cambio, hay veces donde yo hago videollamada por virtual, y no sé si ustedes ahorita estarán en pijamas, si estarán acostados, estarán viendo una serie, ¿no? Por ejemplo, acá cuántos están concentrados. No nece- de repente algunos son más callados, ¿no? O algunos estarán en camino a su casa, ¿no? Es por eso también que es importante, sobre todo, este tema. Yo acá no les he pedido que prendan las cámaras, ¿no? En otros momentos sí pido a mis alumnos que prendan, pero la idea es esa, ¿no? La idea es también saber con cómo nos comunicamos. Y aparte de eso, saber conocernos. Ustedes, por ejemplo, ya me están viendo, ven mi rostro, alguno de repente se me puede cruzar por la calle, ¿no? O en algún otro curso este, pueden saber que soy yo, ¿no? Pero he conocido a otras personas que ni siquiera conocen a su propio equipo de trabajo, o sea, trabajan de manera virtual y ni siquiera se conocen. Es algo súper raro, pero sí suele pasar. Lo mejor para mí siempre es un mix, porque puedo en algunos momentos, ¿no? Y otros donde ya hay trabajo que hacer, reuniones o algo más importante, también venir acá a la empresa, ¿no? Sí ha tocado, sí, o sea, suele pasar, como digo, siempre es importante. Es importante reconocer esos hechos, ¿no? La presencialidad, la virtualidad, sobre todo, es algo que ha cambiado sumamente, ha dado un giro 360 desde la pandemia, ¿no? Entonces, por eso también lo que mencionaba, la infraestructura es importante. Y nosotros podemos hacer trabajo remoto, teletrabajo, porque contamos con un soporte adecuado en tema tecnológico, ¿no? Tenemos un área de TI que nos respalda, tenemos internet, tenemos VPN, ¿no? Algo importante que también se mencionó la semana pasada, ¿no? En la clase anterior, el tema de el resguardo de la información. ¿Qué pasa si yo me conecto desde un Wi-Fi público? Tengo más probabilidad de que me puedan hackear, ¿no? Transferencia de información, tema de accesos, es un sinfín de cosas que también tenemos que estar preparados para ello, ¿sí? Obviamente si estamos en un edificio, que también tenemos que tener consideración, cómo está construido, ¿no? Si estamos, no es lo mismo trabajar en un 20º piso a trabajar en un segundo piso. ¿Por qué? Porque también hay agentes externos como terremotos, ¿no? Los huracanes que por ahí también había mencionado. El equipo, nuestros equipos son de última tecnología, son de última generación. Estamos haciendo mantenimientos a nuestros equipos. Ojo, equipo va desde una laptop, desde un aire acondicionado, a algún tipo de máquina, algún tipo, por ejemplo, chancadora, en el caso de minería, ¿no? Man in the middle, fuerza bruta, ¿no? Algún tipo también de ransomware que te puede pasar, ¿no? También saber con qué tipo de maquinarias trabajamos, ¿no? También, por ejemplo, qué vehículos tenemos, ¿no? Es importante también para poder movilizarnos, para poder transformar, ir de un lado al otro. Sobre todo, por ejemplo, si somos una empresa de delivery, ¿no? Por eso es importante mantener una infraestructura adecuada. Muchos no lo consideramos. Muchos consideramos solamente en este apartado el tema de recursos humanos y recursos económicos. Pero y el resto, no es importante tener una infraestructura buena, ¿no? También, por ejemplo,
Ya, con esto también les menciono, ¿no? Cuando pasamos una homologación, a veces los visitan, ¿no? O a veces los visitan los clientes a la propia empresa. Y también es parte de una evaluación, ¿no? Siguiente punto, ambiente para la operación. Esto está más relacionado también con el tema de seguridad, salud en el trabajo, pero me gusta también mencionarlo acá, porque la calidad no solamente se basa en el producto y en el servicio, sino en todo ese proceso de transformacional con el que hacemos, ¿no? Con el que trabajamos. Y lo que dice acá en la nota, un ambiente de trabajo adecuado es el resultado de la combinación de factores humanos y físicos, ¿sí? Importantísimo. Nosotros somos personas, somos sociables de por sí, algunas más que otras. Algunos somos más extrovertidos, que sabemos hablar, que nos hacemos amigos. Otros somos más introvertidos, que nos piden la opinión, que a veces participamos, ¿no? Pero es importante siempre un ambiente de respeto, libre de discriminación, ausencia de conflictos. El tema, sobre todo, de llamadas de atención, ¿no? Sí me ha pasado, ¿no? Que he tenido que llamar la atención a personas, pero no lo hago enfrente de todos, enfrente de sus compañeros, porque allí yo estaría actuando mal. ¿Por qué? Porque lo estaría disminuyendo, ¿no? Siempre, como digo, un tema de llamada de atención o algún tipo de conversación es face to face, uno a uno, decirle, ¿no? Oye, eh, te estoy llamando porque no me apareció tal comportamiento o no has cumplido tal cosa, pero no enfrente de todos, ¿no? No porque yo quiera quedar bien, tengo que disminuirlo a la otra persona. ¿Eso qué es lo que genera? Sería humillarlo. Justo estaba buscando esa palabra, siempre se me olvida. Humillación es algo sumamente bajo, ¿no? Eso también puede generar niveles de estrés, un burnout, las emociones también, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué cosas están pasando en sus casas, ¿no? Como se dice, nosotros trabajamos con ciertas personas que pueden tener mil y una historia por detrás. Sí, es importante saber disgregar lo laboral de lo personal, pero si vemos a una persona sumamente preocupada, que no está rindiendo y que sabemos que sí rinde, lo apartamos un rato y le preguntamos qué ha pasado, ¿no? Porque eso también demuestra empatía, ¿no? Y otro punto importante, que ya no es tan subjetivo, también el tema de los ambientes físicos, la temperatura. Ahorita que está haciendo un calor, sobre todo, por ejemplo, acá en Perú es un ambiente seco, acá en Lima acá sentimos un calor bochornoso, la verdad. Tenemos que poner el aire acondicionado a 22, 21, ¿no? Porque si no nos sofocamos. El tema de la iluminación también es importante. ¿Por qué? Porque si no después van a utilizar lentes como yo, ¿no? El tema también de poder mejorar en nuestros controles de ruido. Muchos de nosotros de repente trabajamos cerca de una autopista, cerca de una avenida principal. Esos factores, si bien pueden sonar como un poco raros, ¿no? Son importantes porque también puede generar algún tipo de disturbio en las personas, ¿no? Entonces, también tenemos que controlarlos. No es lo más importante, pero sí hay que tenerles una cierta consideración, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Mediciones. ¿Cómo nosotros proporcionamos los recursos y garantizamos estos resultados, ¿no? Entonces, como parte de los objetivos, también debemos saber como tal cómo hemos utilizado estos recursos. Podemos poner netamente algún tipo de objetivo relacionado al uso eficiente de los recursos, ¿no? Tranquilamente. También documentar cómo se han utilizado, cuánta capacidad se ha utilizado de tales recursos. Es importante hacer este tema, ¿no? Sobre todo, medición está relacionado con un tema de metraje. Por ejemplo, en el tema de salud ocupacional, ¿qué utilizamos?
Utilizamos de repente estetoscopios, utilizamos algún tema para la medición de ruido, sí, no, sí, sillas ergonómicas sí, pero más que nada estoy relacionándolo con el tema de medición, ¿no? El tema, por ejemplo, de algún tipo de termómetros, ¿no? Eso, si hablamos de medición per se, se tienen que calibrar. También en el tema de recursos, tenemos que ver el nivel de calibración de nuestros equipos, porque no es lo mismo trabajar con un termómetro que siempre me mide 40 grados y yo pienso que estoy con fiebre, a uno que específicamente esté correctamente calibrado, ¿no? Igual con un sonómetro te mide los decibeles de ruido. Entonces, si nosotros queremos confiar en esas herramientas, deben estar correctamente calibrados. ¿Calibrados qué significa? Medirlos con otro tipo de artefacto similar, ¿no? Que eso lo hacen varias empresas, ¿no? De medición. Y con eso ya vemos si están en los niveles límite superior e inferior deseables, ¿no? Los que trabajan en minería, de repente, los que trabajan en temas relacionados a algún tipo de fábrica, cemento, siempre, por ejemplo, construcción, siempre tienen que siempre tienen que mandar a calibrar varios de sus equipos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si no, también cuando pasan una inspección, seguramente los niveles son diferentes, ¿no? Son diferentes a lo que las normativas les establecen, ¿no? ¿Qué más? Acá justo lo que les estaba mencionando, ¿no? El tema de la calibración, verificación de los intervalos definidos. A ver, en caso de oficina, ¿qué medición sería? Muy buena pregunta. Y esto ya me estoy saliendo un poquito de calidad, pero es importante que lo sepan, ¿no? Acá en el Perú, y van a hacer un símil en sus diferentes países, hay una ley que se llama 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta ley también nos piden revisar los riesgos, ¿no? Los peligros y riesgos que puedan atentar a la seguridad y a la integridad de las personas. Entonces, como parte de esto, siempre se hacen monitoreos a la parte ocupacional, a la parte de cómo nos afecta, por ejemplo, la luz, el ruido, ¿no? Y muchas empresas tienen su sonómetro, tienen su luxómetro para la medición, valga la redundancia, de la iluminación y del ruido. O ellos mandan a tercerizar. Entonces lo que se quiere ver ahí es el nivel de decibeles, en el caso de los ruidos, y el nivel de iluminación. Entonces, para eso utilizamos estos dos artefactos, ¿no? Esos dos artefactos, si no son bien calibrados o verificados, lo que va a pasar es que nos va a arrojar cualquier tipo de información. ¿Y cómo yo sé que está calibrado? Porque tienen un certificado, ¿sí? Acá en el Perú hay una organización que se encarga de brindar autorizaciones para el tema de calibraciones. Se llama INACAL, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan algún artefacto que quieren calibrarlo, pueden buscar algún proveedor que esté autorizado por INACAL, ¿sí? Es importantísimo eso, porque cualquiera puede decir, sí, yo te lo calibro, ¿no? ¿Y dónde está el documento de respaldo? ¿Recuerdan la semana pasada el tema de las evidencias? ¿Cómo yo sé que tú has calibrado correctamente? ¿Cómo yo sé que está dentro de los parámetros definidos? ¿No? Que no lo has hecho así por calibrar. ¿Qué otra cosa se calibra? Por ejemplo, o algo que nosotros siempre tenemos que hacer es la revisión constante de los extintores, ¿no? Porque ¿qué pasa si un extintor ya vence? Eso ya no va a servir. Ocurre un conato de incendio, ocurre un incendio ya de proporciones mayores y prácticamente vamos a tenerlo inservible, ¿no? También otra cosa que podemos medir dentro de las oficinas, por ejemplo, ¿no? En el tema de mantenimiento de los aires acondicionados, el tema de del control de temperatura, ¿no? Ahí no es como que por una calibración netamente, pero sí llevarlo a los parámetros normales. Entonces,
tanto en una oficina como en algún otro espacio donde, por ejemplo, se trabaja con agua, se trabaja con ruido, se trabaja, ¿no? Con tema de cemento, etcétera, se puede hacer calibración, ¿no? Unos son más especializados que otros, ¿no? Pero siempre la idea es que los resultados sean lo más fidedignos posible, ¿sí? ¿Qué pasa si un equipo ya no se encuentra apto? ¿Qué pasa si en mi quinta, sexta medición ya no llega a los límites? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener un plan de cambio, ¿no? Un plan para poder comprar algún otro, ¿sí? Eso es importante, sobre todo saber el tema de estos metrajes. Muchos lo dejan de lado, algunos piensan que ya si se pasa un mes, igual me va a servir, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar de que siga midiendo igual por 1 o 2 meses más. Es como la comida, se vence y de repente un mes más todavía se puede comer, pero corremos este riesgo, esta incertidumbre de que en algún momento los valores nos vayan a jugar en contra. Tema de conocimiento de la organización. En este caso, ¿qué es importante? Como empresa tenemos que saber cuál es nuestro core business, cuáles son nuestras fortalezas, cómo nos vendemos hacia el negocio, ¿no? Hacia los diferentes clientes o prospectos que nosotros tenemos. Y también es importante saber cuál es esta gestión de cambios. ¿Qué es una gestión de cambio? Más que nada son ciertos apartados, ciertas iniciativas que tenemos, ya sea como alta dirección o como personas, para poder mejorar en nuestro sistema de gestión, en nuestras operaciones. En, en su caso de ustedes, ¿existirá algún área de innovación, algún área de clima y cultura que les ayude o que les beneficie en generar espacios de trabajo, espacio de conocimiento, en dar nuevas ideas? Quiero saber, sobre todo para poner algún tipo de ejemplo relacionado a ello. ¿Existe esos espacios de repente donde hay un brainstorming, donde de repente hacen algún tipo de liderazgo Kanban? Entonces, ¿cómo ustedes hacen la gestión de cambio? ¿Cómo saben de qué cosas van a mejorar, van a posiblemente hacer mejores a su empresa o no, ya sea a nivel de eficiencia, ya sea a nivel de recursos, o son direcciones netamente con nombres y apellidos? A ver, dígame. ¿Tienen, ¿tienen este tipo de espacios en sus áreas de trabajo, en sus centros laborales? A ver, ¿alguien creo que levantó la mano? No he visto bien. Si es que no lo tienen, si es que no lo tienen, pueden proponerlo tranquilamente. Si es que no les hacen caso, igual ustedes pueden en alguna reunión dar sus iniciativas. Eso es importante, ¿no? Sobre todo para saber cómo nosotros vamos a captar estos conocimientos y mejorarlos, ¿no? Un poco más importante, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes de conocimiento que nos van a ayudar a nosotros a mejorar, a obtener mejores casos de éxito, ¿no? A ejecutar mejor nuestras operaciones? Por un lado tenemos fuentes internas, el tema de la propiedad intelectual, experiencia y lecciones aprendidas. En proyectos usualmente los proyectos usualmente no son los mismos, pero sí pueden tener una misma hoja de ruta. Entonces tenemos que buscar casos de éxito que realmente hayan servido, que hayan dejado una imagen, un buen impacto en algún cliente relacionado y poder aplicar algo similar. No es un copia y pega. Entonces nosotros sí tenemos que dejar evidencia, documentación de eso, ¿no? Y como fuerzas externas, tenemos sí o sí saber el tema de la normativa legal, algún tipo de material académico,
poder participar o haber participado en conferencias, ¿no? Entonces, tenemos que contar con este pool de herramientas nosotros para ver por dónde mejoramos, por dónde tenemos mayor información, mayor input para poder lograr mejores cosas, ¿no? A ver, acá un tema. ¿La inteligencia artificial es una fuente interna o es una fuente externa? ¿Qué opinan? Por ejemplo, ChatGPT, Gemini, DeepSeek. ¿Qué viene a ser? ¿Fuente interna o fuente externa? Fuente externa. ¿Ya? Ahora, importante. ¿Es una fuente confiable o no es una fuente confiable? ChatGPT. No es confiable. ¿Es similar a Wikipedia o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Wikipedia era una fuente confiable o no es una fuente confiable? Por supuesto que no. Obviamente, Wikipedia no lo es. Wikipedia no. ¿No? Cuando hablamos de Wikipedia, en los colegios, siempre nos decían, no saquen información de allí. Busquen en otro libro, busquen en recursos, ¿no? O documentos fidedignos. Es lo mismo que pasa con ChatGPT. Solamente que ChatGPT suena wow, súper chévere, ¿no? Última tecnología, tenemos ChatGPT 5.4, etcétera, etcétera. Eso es siempre y cuando no sabemos utilizarlo correctamente. Solamente cuando lo utilizamos así como, hazme el resumen y ponme la bibliografía, ChatGPT te puede inventar cualquier cosa. Y por eso sale con alto nivel de plagio en algunos casos, ¿no? Pero si tú esa información la disiernes, la identificas, la analizas y tomas como un tema de solamente para referencias, ahí sí te va a servir. Obviamente puedes sacar cuadros, ChatGPT te genera cuadros, te genera imágenes, ¿no? Pero tienes que ser sumamente específico con lo que vayas a necesitar. Por eso existen prompts, ¿no? Existen prompts en los cuales tú puedes acotar sumamente todo lo que se necesita para que ChatGPT, ¿no? Te pueda lanzar una información más concisa, más fiable, pero igual siempre se tiene que generar un doble check, como se dice, ¿no? Entonces, la información podemos tenerlo en diferentes tipos de recursos, pero siempre está el doble check, la revisión. Muchas de las empresas actualmente dicen, con el boom de la innovación, vamos a generar inteligencia artificial, vamos a trabajar con N8N, vamos a trabajar con una automatización de procesos, utilicen ChatGPT, ¿no? Pero el cómo, los parámetros en el uso de la inteligencia artificial, recién poco a poco se está instaurando, ¿no? ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Buscar a personas. Ya existe el reconocimiento facial a través de inteligencia artificial. Si eso es utilizado de una manera incorrecta, cualquier persona, ¿no? Con malas intenciones puede vernos tranquilamente, ¿no? Puede sacar información confidencial. Entonces también es saber cómo lo utilizamos y cómo nos resguardamos de esto nuevo que es, ¿no? Que si bien nos puede servir para un montón de cosas, la idea es saber cómo analizarlas y abordarlas dentro de nuestro ambiente de trabajo. Tema de conocimiento, ¿no? Determinar la competencia requerida para el personal, cuyo trabajo afecta la eficiencia, asegurar que el personal sea competente, conservar la información. Aquí una consulta y quiero que aperturen sus micrófonos, algunos de ustedes. Si no quieren levantar la mano, yo les digo. ¿Cómo ustedes saben si una persona es competente o no para el puesto de trabajo? ¿Cómo medimos?
A ver, tenemos a Alan aquí, ¿no? Aquí en la reunión, ¿está presente? Alan, si ¿te parece bien que puedas prender tu micrófono? ¿Estás escuchándonos, por si acaso? De repente no, de repente se ha dormido. A ver, Diego Álvarez, ¿qué tal? ¿Tendrías la posibilidad de poder prender un ratito tu micrófono para poder, mencionar, dar una respuesta sobre la pregunta que hice? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿De dónde nos hablas? Saludos desde Ecuador. Ecuador. ¿Qué tal? Diego, una consulta. Claro, ¿Tú cómo crees o cómo sabes si una persona es competente o no para un puesto de trabajo? haciéndole varias pruebas psicométricas, técnicas y por último una entrevista personal. Una entrevista personal. Sí, Ya. Y eso, usualmente, ¿qué área lo suele hacer? el área de talento humano. Talento humano, reclutamiento y selección, ¿no? Sí, correcto. Y eso, ¿en base a qué estaba definido? ¿Cómo yo defino aquellas competencias o esas pruebas que yo le voy a hacer? ¿Qué es lo que, cuáles son los resultados que yo voy a obtener? ¿En qué documentos usualmente se suele basar? En las políticas de la empresa, de los objetivos que se plantea encontrar En los o objetivos. conseguir. Ya, estamos bien, eso es a nivel macro, ¿no? Pero también no sé si ustedes acá han escuchado el tema de un manual de organización y funciones, un tema de perfil de puestos. ¿Habrán escuchado? Muchas gracias, Diego. Ya te puedes silenciar. A la orden. Muchísimas gracias. Si ustedes han escuchado esto, son documentos en los cuales nosotros, como empresa, ¿no? Siempre lo pongo así, desde esta perspectiva. Luis, ¿qué tal? A ver, ¿quieres Sí, conversar? buenas noches. Sí, ¿Qué tal, Luis? basado en lo que comentaba el compañero, en la empresa hay un descriptor de puesto. O sea, basado en ese documento es que se hace la entrevista y en eso mismo pues se evidencia si el colaborador o el postulante cumple con las expectativas pues que se buscan en el cargo. Y ahí te comento algo. En esos descriptivos de puestos, ¿se pone lo que uno desea o se pone lo que uno tiene como personal? ¿Me deje entender? Sí, bueno, prácticamente el descriptor de puesto es basado al cargo que se requiere, al que se está buscando. Si es para mecánico, las cualidades o especificaciones técnicas que se requieren. Si es para el supervisor, igual. Y así sucesivamente en cada puesto. Perfecto. ¿Desde dónde nos estás hablando? Nicaragua. Desde Nicaragua. Alguien de Ecuador, alguien de Nicaragua. Y los documentos prácticamente vienen a ser similares, ¿no? Muchísimas gracias por tu participación. ¿Y esto por qué es importante saber? Porque nosotros, o mejor dicho, el área de recursos humanos, el área de talento, el área de reclutamiento, no solamente recluta una sola vez al mes, puede reclutar hasta 2, 3 veces, cantidades masivas también inclusive por temas de campañas. Entonces esta forma o estos documentos les sirve para saber qué es lo que se necesita buscar en el mercado, ¿no? Obviamente hay descriptivos de puestos mucho más especializados que otros. En esos casos hacen hunting, ¿no? Pero lo importante es nosotros tener esa línea para saber cómo reclutamos. ¿Qué tanto experiencia necesita la persona? Es decir, ¿cuántos años? De repente con 1 año basta, con 2 años en el puesto. ¿Qué tipo de carrera ha estudiado? Ingeniería de minas, ingeniería de sistemas, administrador, dependiendo del cargo, obviamente, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que para un tema de informática contrataron a
me acuerdo que habían contratado a un comunicador, pero este comunicador era full expertise, o sea, él había aprendido solo a programar, era su hobby y lo habían contratado. Y obviamente en el descriptivo de puesto no se ajustaba, porque él tenía otras competencias, él había estudiado, él tenía otra carrera, ¿no? Entonces lo que se tenía que hacer es un poco amoldar. Pero el tema de amoldar un perfil de puestos a una persona, ¿es correcto? En algunos casos sí, sobre todo cuando uno está iniciando con la implementación. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas con la implementación, de repente, para un puesto de un analista, ¿ya? Un analista de nóminas, todos los tienes como bachiller, lo tienes como, de repente que tienen 2 años en el trabajo, pero si tú en tu descriptivo de puesto pides que tenga maestría o que tenga especialización en tal cosa, y tu gente no lo tiene, estás cayendo en una discrepancia, ¿no? Tú les vas a pagar eso, tú le vas a pagar esos cursos de especialización, tú le vas a pagar la maestría. ¿Qué pasa si no lleva la maestría y lo tienes como obligatorio? ¿Lo vas a despedir? Entonces, siempre es importante, sobre todo al momento de implementar desde cero, tener en consideración con qué recursos contamos, ¿no? Y en base a eso, primero sentar esas bases y ya después con un plan de generación, con un plan de carrera, de línea de carrera, puedo irlo solicitándole más cosas, ¿no? Sobre todo si la organización se va desarrollando, le puedo decir a la persona, oye, necesito que te capacites en tal herramienta, en tal software, por ejemplo, en Oracle, en PeopleSoft, en SAP HANA, ¿no? Necesito que te metas a un curso de gestión de proyectos para que puedas seguir subiendo, ¿no? Entonces, el descriptivo de puesto, tú puedes poner lo deseable, pero como en los objetivos, tiene que ser lo más realista posible al comienzo, sobre todo, porque si no, te van a pedir evidencia de que tal persona, o que Josué, por ejemplo, tenga conocimiento avanzado en inglés, pero yo lo tengo en básico, no estoy cumpliendo en este apartado, ¿no? O no estoy cumpliendo en esa declaración que estoy haciendo. Por eso es importante, sobre todo, conservar una correcta información, un documento íntegro y tener las evidencias apropiadas, ¿no? Toma de conciencia. ¿Cómo nosotros tomamos conciencia? ¿Qué es toma de conciencia? Toma de conciencia no es más que otra cosa de internación, de, in- de, inter- de concientización, sobre todo de interiorizar, ¿no? Aquellas buenas prácticas, por ejemplo, en el tema de calidad, ¿no? Como les mencionaba en la sesión pasada, es importante que nosotros como trabajadores conozcamos la política de calidad de la empresa, los objetivos con los cuales nos están midiendo, nuestra contribución, las consecuencias de no cumplir o de irrespetar algún requisito legal, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores podemos solicitar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nos están plasmando para evaluarnos? Porque si no, ¿cómo nosotros sabemos si estamos cumpliendo bien o mal? No me gusta decir esas palabras, pero nuestro desempeño, ¿no? ¿Cómo sé si yo estoy trabajando correctamente? De repente yo estoy cumpliendo, dando mis entregables y todo, pero esperan más de mí. ¿Yo cómo lo sé? Para eso ustedes pueden solicitar también feedback, ¿no? De sus jefes inmediatos, saber cómo están cumpliendo, ¿no? Acá un pequeño ejemplo de toma de conciencia. Esto está relacionado más que nada al tema ambiental, porque siempre me gusta mencionar el tema de cómo nosotros aportamos al medio ambiente, un poco relacionado a ese punto, porque usualmente si decimos toma de conciencia, lo relacionamos más al tema ambiental, ¿no? Al cuidado del agua, ¿no? Es como un símil. Y nosotros lo podemos asemejar o colocar en el tema de calidad.
perfecto. Acá han podido ver varias palabras que se han repetido, o que yo varias veces les repito, ¿no? Tema legal, tema de cumplimiento, mejora continua. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estándar, como les había mencionado, ISO. Todas las ISOs tienen casi siempre los mismos lineamientos. Por eso, cuando van a ver, siempre vamos a hablar del PHVA, del ciclo de Deming. Y toma de conciencia está enganchada en todas. No hay ninguna ISO que no tenga el tema de toma de conciencia. ¿Por qué? Porque toma de conciencia sirve para el tema de satisfacción al cliente, tema de seguridad, salud en el trabajo, seguridad de la información, gestión de antisoborno, huella de carbono, continuidad de negocio y 1001 ISOs que pueden servir y que existen y que van a seguir existiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo es interiorizar, cómo nosotros nos adaptamos a nuestro sistema de gestión, cómo lo cumplimos, ¿no? Eso es algo importante. Siguiente punto, el tema de las comunicaciones. Y esto es lo que les mencionaba, cómo nos comunicamos con nuestros compañeros, con las otras personas. Para eso hay ciertos puntos que que debemos tener en consideración. ¿Qué información comunicamos? ¿Cuándo se realizan las comunicaciones? ¿A quién está dirigida esta comunicación? ¿Cómo se transmite la información? ¿Y quién es la persona o el rol encargado de comunicar? Nosotros aplicamos estos pilares, estos puntos, dentro de alguna de nuestras reuniones. Escríbanme en el chat, por ejemplo, cuántos de ustedes han sido agendados a alguna reunión que no tiene agenda. Que ustedes dicen, uy, ¿para qué me habrán colocado en esta reunión? Digan yo si es que les ha pasado. ¿Alguna vez se han sorprendido con alguna reunión? ¿O todos ustedes saben de por sí previamente qué cosa va a venir en esas reuniones? ¿Sí, todos? A mí en varias veces me han suscitado en ciertas reuniones en donde primero se pensaba que se iba a hablar de un tema y terminamos hablando de otro, ¿no? Y a veces por hablar de otros temas que no estaban previstos, nos hemos extendido 1 hora más, 2 horas más. ¿Eso por qué? Porque no tenemos una buena planificación del tiempo de repente, ¿no? O porque saltan ciertas cosas que pensamos que son importantes, pero que se pueden ver en otros puntos, ¿no? Entonces, el tema de qué información comunicamos, cuándo lo comunicamos, a quién lo comunicamos, ¿no? Cómo lo transmitimos y quién es la persona, el encargado, es importantísimo, sobre todo para evitar cuellos de botella, evitar teléfonos malogrados, ¿no? Evitar decir yo pensaba, yo sugerí, ¿no? No, siempre tiene que haber una comunicación estable. Y usualmente por donde se comunica puede ser a través de los correos electrónicos, a través de publicaciones, algunos tienen intranets de repente, ¿no? Donde ahí hacen las publicaciones. Y acá algo importantísimo, ¿no? Acá hay ciertos ejemplos que les he mencionado. ¿Qué comunicamos? ¿Cuándo comunicamos? ¿No? ¿Qué comunicamos? Los resultados de las auditorías, después de cada revisión, a quiénes comunicamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Navidad, que ya estamos cerca de las fiestas, ¿qué solemos comunicar? Que va a haber algún brindis, algún evento de fin de año, ¿no? ¿Cuándo lo comunicamos? Usualmente unas semanas antes. ¿A quién lo comunicamos? Estos brindis, estas charlas, ¿no? De último año, ¿no? A todos los trabajadores. ¿Cómo los comunicamos? De repente alguna reunión a través de correo electrónico para que puedan participar, agendan a través del Teams, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién lo comunica? Usualmente es el área de
Clima y cultura, talento humano, recursos humanos, ¿no? Por ejemplo. Eso es algo importante. Puede ser desde una comunicación así, como les mencionaba, más amena, a una comunicación más técnica, ¿no? El tema de la planificación de comunicaciones es bastante importante. Y acá lo vamos. Bienvenidos al apartado 7.4 denominado comunicación, el cual es necesario para que las interacciones con las partes interesadas se realicen adecuadamente. Como vimos en el apartado 4.4, los procesos interactúan entre sí y con otras partes interesadas a través de entradas y salidas. Sin embargo, no necesariamente se determina cómo se entregan las entradas y las salidas, puesto que en ocasiones se tratan de bienes tangibles y no necesariamente información a comunicar. Existe información tan específica que no necesariamente se identifica como una entrada o una salida, simplemente es información. Por eso la necesidad de disponer de este apartado. Aunque la norma ISO 9001 no determina explícitamente la obligatoriedad de algún documento, es importante establecer algunos que permitan dar cumplimiento al apartado de tal forma que se puedan controlar como información documentada. Se debe determinar en primera medida qué comunicar, es decir, cuál es la información que el proceso pretende transmitir a otros procesos o partes interesadas. Posteriormente se debe indicar para esta comunicación cuándo comunicar, es decir, en qué momento y con qué frecuencia se realiza la comunicación. Determinar el cuándo es un ejercicio responsable con la oportunidad. También se debe determinar a quién comunicar. Este es un ejercicio de relacionar qué proceso o qué parte interesada será el receptor de la información. Esto permitirá filtrar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información solo al conocer el receptor. Una vez determinado esto, se debe relacionar cómo comunicar. Esto para determinar el medio en que se realiza la comunicación. Pueden existir ejemplos como correos electrónicos, mensajería certificada, capacitaciones, rendiciones de cuenta, entre otros. Finalmente, se debe relacionar quién comunica, es decir, el emisor autorizado de la organización para emitir el mensaje. Ahora consolidemos esta información con el fin de determinar un documento de planificación de las comunicaciones de la organización. Veamos un ejemplo desde dos perspectivas. Primero, el proceso de gestión comercial. Las comunicaciones a realizar son el portafolio de servicios, la propuesta económica y la factura de venta. Observemos cómo se determina la planificación desde el cuándo, a quién, cómo y quién comunica. Preguntémonos qué pasaría si el mismo cliente recibe un portafolio de servicios de diferentes personas de la organización. Este podría confundirse. O si recibe diferentes propuestas con diferentes valores y actividades. Debemos cuidar a la organización a partir de las comunicaciones. Ahora veamos el ejemplo desde el proceso de gestión del talento humano como un proceso de apoyo. La comunicación es el comprobante de nómina una vez pagado el salario del mes de cada trabajador. El acceso a la información confidencial también puede restringir el uso de las comunicaciones. Con esto finalizamos el apartado 7.4 denominado comunicación. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¿Qué tal? Como les mencionaba, el tema de la comunicación es importantísimo en todo momento. Desde qué cosa comunicar, cómo lo comunicamos, ¿no? Eso va a llevar a que la relación y la respuesta sea más inmediata, ¿sí? Si nosotros le damos ese sentido de urgencia a la otra persona, va a saber que esa actividad la debe priorizar, por ejemplo, ¿no? Porque si no, la puede dejar, la puede colocar en su backlog y hasta se puede olvidar. Inclusive con el tema de los acuerdos. Si los acuerdos no son comunicados, la memoria frágil, como les he mencionado, y nos podemos olvidar. Y para eso también tenemos el tema de la información documentada. En el tema de la información documentada, viene a ser toda la documentación que nosotros podamos establecer y que nos va a servir como referencia, ¿no? La documentación, hay cierta documentación que suele solicitar la ISO, como la política, de repente también como los formatos que yo les he brindado, como el tema del de contexto, partes interesadas, que sirven para que ustedes puedan hacer una correcta evaluación.
En la información documentada también va a depender del tipo de empresa que somos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la información documentada, si somos una empresa más pequeña, de repente nos va a servir documentar todo lo que hacemos ahorita, de repente no, porque si somos una MIPE, una PYME, una pequeña empresa, nuestros procesos van a ir cambiando, van a ir iterando, ¿no? Pero si somos una empresa más grande, más corporativa, ya tenemos procesos mucho más establecidos, que no van a cambiar en un año, en 2 años, pueden sí haber ciertas actualizaciones, pero ya lo tenemos como guías, ¿no? Entonces los flujos van a ser mucho más conocidos. Y ahí ya podemos documentarlo a través, no sé, tipo manuales, tipo instructivos, porque la idea es poder conocer desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Cómo es el tema de la información documentada? Al generar y modificar información, la organización debe garantizar que se cumplan los requisitos. Importante. Cuando el documento, sabemos que nos va a servir, lo tenemos que identificar a través de qué cosas, del título. Este documento tiene que ser vigente. Para eso existen 3 palabras importantísimas que se tienen que llevar. El tema de disponibilidad, confidencialidad e integridad. Disponibilidad significa que la información esté disponible en el momento en el que yo lo requiera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no tengo ciertos planos en este momento y los necesito, de repente me va a generar algún tipo de retraso. Un SCTR, si quiero hacer algún trabajo de alto riesgo, ¿no? Integridad. Integridad significa que el documento no esté obsoleto, que no sea una versión o 2 versiones antiguas, que no haya sido atentado, que no haya sido modificado, ¿no? Y confidencialidad es importante, ¿por qué? Porque tenemos que saber a quién le estamos haciendo llegar estos documentos, ¿no? Por eso es bastante importante. El tema de formatería puede ser digital, puede ser física, ¿no? Saber a quién le estamos haciendo llegar esta documentación. Exactamente, que tenga acceso solamente a personas autorizadas. Existe 3 tipos. Muchas gracias, Diego, porque también esto es importante para ustedes. Existen 3 tipos de tratamiento de la información. Esto está más relacionado a seguridad de la información, pero también para calidad les va a servir. Existe una información que es pública, aquella que, por ejemplo, ustedes la pueden encontrar en las páginas web, ¿no? El quiénes somos, los servicios, etcétera. Información interna, como aquella de proyectos. Para un team member, para los team members en un solo proyecto, pueden saber cuál es el GAN de ese proyecto, pueden saber el contrato de ese proyecto, los entregables, y hay una información que es más confidencial, que por lo general es más la información core de la empresa, ¿no? Documentos legales, partidas registrales, de repente algunos poderes de los accionistas, contratos, el P&L, ¿no? Entonces también es importante saber qué tipo de documentos nosotros con los que estamos tratando, ¿no? Aquí también parte importante de lo que se nos menciona, ¿no? Cómo nosotros tenemos estos documentos, que sea de fácil acceso, sobre todo los que son públicos, ¿no? Tener un cierto nivel de backup, no solamente por tenerlo en mi SharePoint significa que va a estar resguardado. Podemos hacer otro tipo de backups, ¿no? Controlar toda la información que se llevan terceros, por ejemplo, o que manejan los proveedores, o la información de los proyectos que nosotros manejamos, tenemos que entregársela a los clientes. ¿Y qué hacemos con esa información de ellos? La destruimos, la eliminamos, la dejamos durante una vigencia de 3 meses, ¿no? Esos son los lineamientos que nosotros tenemos que saber para cuidar nuestra propia información y la de nuestros clientes, ¿sí?
Para ello, el control de la información, esto está relacionado mucho a lo que les he mencionado, ¿no? La disposición, la protección, contar con tema de firewalls, capacitar a las personas para que no entreguen las contraseñas son intransferibles, son personales, recordemos ello, ¿no? Y sobre todo, importante para que no exista una fuga de información, ¿no? El tema de fuga de información también es sumamente nefasto para la empresa porque ahí se pierde gran cantidad de data sensible. La disponibilidad del uso, el almacenamiento, el control de las modificaciones también es importantísimo, sobre todo porque tenemos que saber cómo ha cambiado la información que tenemos. Porque se ha generado ¿por qué de una versión 3 hemos cambiado a una versión 4? ¿En qué cosas se ha modificado? Entonces, hay un apartado que se llama control de cambios, siempre, ¿no? Que tiene que tener este apartado para saber ciertos lineamientos en los cuales se han modificado, ¿no? De repente había una cláusula que se ha cambiado, el alcance se ha cambiado, ¿no? Importante ello, ¿no? La retención y eliminación. ¿Cuánto tiempo vamos a retener un documento? ¿En cuánto tiempo lo vamos a eliminar? También es eso importante, ¿no? El tema de las evidencias de las conformidades, la documentación externa. Y ya para acabar, les dejo acá un videito, o mejor dicho, acá les dejo este videito ya para terminar. Les voy a robar unos minutos de su tiempo para poder verlo. Y es corto. En este video se incluye la síntesis del requisito apoyo, información documentada. También se incluyen acciones en este portal que pueden ayudar a cubrir el requisito. La organización debe contar con la información documentada que requiera para el buen funcionamiento de su sistema de gestión de calidad y para cubrir los requerimientos de la ISO 9001. La información documentada debe mantenerse actualizada acorde con los cambios del sistema de gestión de calidad y los requerimientos ISO 9001. La información documentada debe ser controlada por la organización. La información documentada debe ser conocida, estar disponible y ser útil solo para las personas pertinentes. Los cambios en la información documentada deben ser identificados y se debe distinguir entre versiones obsoletas y vigentes. En este portal se puede administrar la documentación de los componentes del sistema de gestión de calidad. Se puede usar la privacidad de los componentes, la descripción de los documentos y los historiales en concordancia con este requisito. También se pueden definir lineamientos y otros componentes en el sistema de gestión de calidad que la organización considere necesarios para cubrir este requisito. Para facilitar el seguimiento de los componentes donde se atienden los puntos referentes a la información documentada, se les puede vincular con este requisito. Bien. Más que nada, esto era un pequeño refresh sobre la importancia de mantener documentos activos, de mantener documentos vivos. Sí, porque muchas veces nuestro proceso, nuestros flujos cambian, pero los documentos no cambian. Y eso está mal, porque si mantenemos documentación desfasada, también nuestros conocimientos van a ser desfasados, ¿sí? Entonces, nos hemos pasado 3 minutitos, espero que no se molesten, ¿no? Y nada, voy a dar pase a Berna para que pueda comentar sobre el tema del examen y sobre los lineamientos finales. Contigo, Berna. Gracias, Lidia, un gusto. Nos estamos viendo, que tengan muy buenas noches. Gracias con todos.